Semper Regis, ad Regis. Semper Regis, ad Regis. Semper Regis, ad Regis. Dilis, dum obturat, et dum curat. Dilis, dum obturat, et dum curat. Buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes en Palabra de Honor, lunes 23 horas, martes 16, otros días de la semana en horarios no establecidos de antemano. Y hoy tenemos la presencia de una persona que ha estado ya varias veces en el programa, un legislador provincial, que es el doctor Aurelio García Elorrio, un hombre que se ha destacado en su labor legislativa y que siempre tiene algo que contarnos y algún tema importante de Córdoba para conversar con nosotros. No solo es legislador, sino que es jefe de bloque, ¿no? Así es. Él tiene su propio bloque. Entiendo que sí, sí. Bueno, y yo voy a hablar de las empresas, pero desde un punto de vista que creo que es novedoso. Voy a explicar que las únicas empresas, Prudencio, que en realidad pagan impuestos genuinos, son aquellas empresas que no tienen contratos con el Estado. Bueno, va a ser interesante escucharte. ¿Nos acompañan entonces? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ayer hubo una noticia que al mundo occidental lo conmovió porque no la esperaba. Se realizó en Colombia el referéndum para ver si el pueblo colombiano aprobaba el acuerdo de paz que había suscrito el presidente Santos con la FARC, la guerrilla más importante, el grupo guerrillero más importante que ha asolado Colombia en los últimos 50 años. Todos creíamos, yo el primero, que con relativa facilidad y con un margen importante iba a haber una respuesta por el sí. Y sin embargo, por un margen estrecho y con una baja presencia de votantes, un bajo porcentaje, la respuesta fue no. Un 51 casi por ciento contra un 49 y algo, dijo no. De manera de que esto ha quedado en letra muerta. Por supuesto que van a intentarlo, lo ha dicho el propio Santos, retomarlo, seguir adelante, no sé si querrá hacer un nuevo referéndum, no sé cuál va a ser la forma de reflotar algo que el pueblo colombiano ha dicho que no quiere. Ahora, el tema yo creo que merece un análisis importante. Recordemos un poquito qué son la FARC. La FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aparecieron formalmente en el año 1964, pero ya desde muchos años antes, de 1949, había grupos terroristas que se habían asentado en territorio colombiano, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela, y habían cometido ya actos de terrorismo. La FARC concretamente es un grupo terrorista, con todo lo que eso significa, y ellos se autoproclaman marxistas-leninistas, es decir, quieren imponer regímenes, tiranías marxistas-leninistas y acceder a ello a través del uso de la fuerza, de la violencia y del terror. Han cometido innumerable cantidad de asesinatos, se habla de 220.000 muertos, 160.000 desaparecidos, secuestros, violaciones, torturas, masacres, han colocado bombas de todo tipo, usaban chicos jóvenes que les ponían, casi niños, collares bombas,
minas personales todavía hay en una zona importante desde el punto de vista territorial en Colombia, minas personales que se han comprometido a levantarlas, pero que han costado la vida de muchísimos colombianos. 6 millones de desplazados han provocado, es decir, y han ocupado espacio dentro de 24 de los 32 departamentos que tiene Colombia, que serían equivalentes a las provincias nuestras. Bueno, a eso le han sumado en los últimos años una vinculación estrechísima con el narcotráfico, particularmente con Pablo Escobar, con los grupos de los carteles de Cali y Medellín en Colombia, y con eso se han financiado, con cifras realmente millonarias en dólares, fomentando el narcotráfico y la exportación, por decirlo de alguna manera, de estupefacientes. Los secuestrados que han tenido han llegado a 30.000 aproximadamente, y algunos han sido personas importantes. Les recuerdo, todos deben tenerlo presente en la memoria, el caso de Ingrid Betancourt, que fue candidata a presidente de Colombia, que la secuestraron en el año 2002 y el ejército la rescató 6 años más tarde, en el 2008, afectada por el síndrome de Estocolmo, después de 6 años de cautiverio en condiciones realmente inhumanas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el ejército colombiano inició una ofensiva importante que logró que en varios años, ya casi al final del gobierno de Uribe, prácticamente estuvieran las FARC acorraladas. Y era cuestión simplemente de que el ejército mantuviera con firmeza esas posiciones y era una derrota. Pero se produjo un cambio muy importante cuando Uribe termina su mandato y sale como candidato quien había sido su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Santos, como ministro de Defensa de Uribe, había impulsado con mucha firmeza el avance del ejército contra la guerrilla, había sido un hombre sumamente crítico contra la FARC, incluso había propiciado la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, que efectivamente se hizo, por supuesto gobernando en Venezuela Hugo Chávez, pero cuando llegó, incluso durante la campaña electoral, habló de intensificar la agresividad, la agresión a la guerrilla para terminar de derrotarla, pero cuando accedió al poder, al gobierno, hizo una alianza con la centroizquierda y empezó a modificar su política en ese aspecto y a buscar un acuerdo de paz con la FARC, e incluso con Chávez restablecieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y lo buscó a Chávez como intercesor dentro del diálogo que quería establecer con los guerrilleros de la FARC. Incluso en el 2012 empezó un diálogo ya formal entre la FARC y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba. O sea que le dio a los tiranos Castro, a esos monarcas dinásticos que han sometido al pueblo cubano a una tiranía brutal y lo han sumido en la miseria, en la pobreza y en la falta de libertades, los convirtió en árbitros de la paz, a estos terroristas convertidos en árbitros de la paz, una cosa increíble. Lo cierto es que intentos de pacificación y de acuerdos con la FARC ha habido muchísimos, incluso dentro del gobierno del propio Uribe, pero siempre rompieron las treguas, siempre traicionaron los acuerdos, siempre rompieron las reglas y los compromisos que habían contraído de deponer las armas durante un tiempo. Terminaban siempre rompiendo las treguas y traicionando todo. ¿Por qué el pueblo colombiano se ha manifestado en favor del rechazo de estos acuerdos? Esto requiere un análisis muy prolijo, estamos haciéndolo desde lejos. Quizá la perspectiva de la distancia nos puede dar un poco de objetividad, pero posiblemente nos falten elementos de juicio. Lo primero que dicen los que están a favor del no es que ellos están por la paz, quieren la paz más que nadie, pero no la quieren a costa de renunciar a la justicia. Es decir, no quieren que a esta gente se les abran las puertas de la vida en Colombia, de la vida cívica colombiana, como si fueran héroes que puedan participar sin que nadie tenga en cuenta y se olviden de que han cometido monstruosos asesinatos y crímenes, que han sido narcotraficantes y terroristas. Nosotros hemos sufrido estas cosas, hemos sufrido los embates de grupos terroristas que han sembrado de sangre el país. También hemos sufrido
la revancha, la actitud, la represión ilícita que hizo un gobierno militar contra esta gente. Es decir, hemos sabido lo que es el enfrentamiento brutal con grupos que quieren imponerse por el terror y otros que lo combaten con el mismo terror. Y siempre hemos querido que eso terminara, hemos querido que en la Argentina reinara la paz, pero obviamente esa paz requiere justicia, porque sin justicia la paz no es sustentable. La paz no es duradera. Cuando se perdona a los que han cometido crímenes aberrantes simplemente para que no sigan cometiéndolos, lo que tenemos es una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede volver a explotar. Se suma a eso que hay varios grupos, aparte de la FARC, que no están de acuerdo y no participan de los acuerdos de paz. El caso del Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y muchos frentes dentro de las propias FARC que no están de acuerdo. Por supuesto que está también los paramilitares, porque hubo un momento en que hubo grupos que se organizaron y de manera ilegal empezaron a enfrentar a la FARC. Esa gente, por supuesto, no están de acuerdo porque ellos las han enfrentado de otra manera. La gente que votó por el no tiene presente que el acercamiento a Venezuela y a Cuba, a Colombia, no le conviene y le ha hecho mal. Lo considera Santos que lo ha traicionado a Uribe y piensa que el acuerdo no es bueno. Por la impunidad, como decía recién, se les abre las puertas para participar en política como si fueran angelitos que nunca han hecho nada malo. Se les concede un cupo de legisladores en el Congreso Nacional sin que tengan para ello que sacar un número determinado de votos. Pueden sacar 3 votos y tienen un cupo fijo de legisladores que los representan en el Congreso Nacional. El terrorismo representado en cupo en el Congreso, en el Poder Legislativo. El costo que se estima que va a tener para Colombia este proceso, si se diera, es aproximadamente de 4 puntos, del 4% del Producto Bruto Interno. Entonces, lógicamente los colombianos han desconfiado de esto y han dicho que no. ¿Cómo se resuelve esto? En manos de ellos está, no lo sabemos. Pero evidentemente nos han hecho saber ellos con su decisión que esta no es la manera adecuada de terminar con el terrorismo. Aliándose y acordando con ellos no es la forma. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Aurelio García Elorrio no necesita presentación, no solo porque es un legislador activo, en los medios se conoce su actividad como tal, sino porque también es un viejo asistente e invitado a nuestro programa. Viejo no por la edad, por cierto, sino por la antigüedad en que está aquí. Claro, pero así que todos nuestros televidentes te conocen, Aurelio, bienvenido. Siempre un gusto tenerte aquí. Bienvenido, Aurelio. Si a vos te cuidás, Aurelio es más joven que nosotros, Prudencio.
Yo creo que todo el mundo ya es más joven ¿Qué que comparaciones nosotros. tan antipáticas estás planteando, Eduardo? Aurelio, la primera pregunta de cajón. Sí. Empecemos por el fiscal. Yo creo que ya ha llegado el tiempo de que el fiscal se tiene que expedir en el tema Ancenusa. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que sí, que ya se debería haber expedido. Él decidió investigar solo. El fiscal Dalma decidió investigar solo. Las cosas que nosotros le propusimos, decidió prácticamente que no. Perfecto. Se decidió encerrar en su laberinto. ¿Qué le propusieron ustedes? Era muy simple. Como él es el que tiene el acceso a la factura de lo que gastos del hotel, que le siguiera a los proveedores 6 meses antes a qué precio vendían su servicio y 6 meses después, y si le aparecía un salto en el Ancenusa estaba claro el sobreprecio. El hombre no lo quiso hacer, creo que tampoco lo puede hacer, porque el pacto entre el poder político y el poder judicial en Córdoba es muy firme, no es muy fácil romperlo. ¿Vos quieres decir con eso que hay alguien por encima de él que no se Por lo permite? supuesto. Si quiere podemos hablar de eso. ¿Sí? No sería no estaría pero nosotros vamos a dejar que él se expida y después, a los 15 días, nos vamos a expedir nosotros. Y ahí los cordobeses van a poder ver en toda su magnitud el deterioro que le ha hecho la política al Poder Judicial en Córdoba. Bueno, pero no avancemos, Aurelio. ¿Cuándo tomó el fiscal en sus manos esta causa? Y la tomó por allá por mayo. Por mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses y no se ha expedido todavía. Sí, y nosotros... ¿Cuántas causas lleva este fiscal? No sé, pero... Porque eso en una empresa constructora, que es el estudio del presupuesto de una obra, se hace en una semana. Sí, una sí. empresa constructora por semana estudia un trabajo de eso. Entonces la pregunta mía, y discúlpame la vehemencia, Aurelio, es, ¿este señor fiscal tendrá 100 causas? No, este fiscal... A ver, yo creo que lo que le ha pasado a él es una bendición para los cordobeses. Él, las instrucciones que tenía, que esto lo tenía que ir diluyendo despacito, y se ha cruzado en el medio otros elementos, concretamente se han cruzado otras investigaciones cruzadas sobre el mismo hotel, y si él se expidiera ahora, haría el papelón histórico, porque hay investigaciones sobre el hotel que son mucho más avanzadas que las de él. ¿Hechas por quién? Y acá están investigando, por reserva no te lo digo, pero están investigando entes nacionales. Nosotros mismos, los legisladores, hemos conformado una comisión de investigación, en fin, yo creo que el hombre está en un aprieto. Me dicen que tenemos que ir a un corte. Ya volvemos enseguida. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Les pedimos disculpas, una cuestión técnica hizo que acortáramos un poco el bloque anterior. Este va a ser un poco más largo para compensar. El tiempo, en definitiva, va a ser el mismo. Aurelio, hay algo que yo no entiendo. Vos dijiste en una ocasión que el Poder Judicial en Córdoba lo nombra en definitiva el gobernador, pero que había estado bien nombrado. ¿Qué pasa con este fiscal? No, vamos por parte. En Córdoba hay un viejo acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, entre las cabezas de los poderes. Ese acuerdo yo lo intuía antes de ser legislador. Ahora, después de 5 años legislador, no me cabe ninguna duda que ese acuerdo existe y se materializa en cosas concretas. El acuerdo tiene esta base. El Poder Judicial, el gobierno de la Sota, al Poder Judicial le dice, bueno, yo no designo a los jueces, elijan a los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Los engancho a ustedes a los jueces federales nacionales, no les va a faltar nada, no voy a hinchar con el impuesto a las ganancias, tan es así que no lo pagan ni los jueces, ni los secretarios, ni los empleados. Hay nadie que paga impuesto a las ganancias. Entonces, eso es lo que de la Sota daba. Lo que el gobierno pedía a cambio eran dos cosas que están objetivos. Cuando hay que designar los pocos jueces que están en la línea de juzgamiento de los funcionarios públicos, o sea, fuero anticorrupción y cámara de acusación, la Cámara del Perdón, o Cámara del Perdón, el tiempo de Angelos, esos son intocables. Ahí solo mete mano, o sea, podrá el Consejo de la Magistratura, digamos, donde el gobierno tiene mucha influencia, ¿no? O sea, yo creo que la influencia del gobierno, el Consejo de la Magistratura, hace que en la línea de los jueces que deben juzgar a los funcionarios públicos, ahí no va, ni por casualidad, va a entrar un tipo con ganas de investigar al gobierno. Esa es la moneda de cambio. Punto. ¿Está claro? Ahora, y después, en los temas institucionales pesados que al gobierno le interesa, ni hablar. Tampoco va a haber sorpresa de parte del Superior Tribunal de Justicia. Ese acuerdo es lo que está destruyendo Córdoba. Porque, a ver, la ha dejado a Córdoba sin controles. La ha dejado a Córdoba porque ese acuerdo también le es funcional al radicalismo. ¿Por qué? Porque el radicalismo también tiene gestión, entonces no quiere tener problemas con los fiscales anticorrupción y con los jueces anticorrupción. Entonces, no hay oposición política y no hay control judicial. Eso, sumale un poco algunos medios de comunicación un poco amigos que te cubren la pelota y entonces eso hace que Córdoba sea una provincia a la deriva. ¿Me entiendes? Ahora, eso es el problema de Córdoba. Entonces, cuando saltan cosas como en Cenusa, aparecen todas las miserias juntas. Eso porque salen a tapar el sol con las manos y no tienen forma. Y no le digo con el tema del cuadrado, que ya lo arreglarán de alguna forma. Nos limitemos a Cenusa. ¿Qué pasa cuando el expediente cobra vida propia? Porque acá todos los datos de Ancenusa están. Yo no sé por qué decir que vos no tenés acceso a esos datos. ¿No vivimos en una república que los datos son públicos? No, nosotros quisimos ser querellante y no nos dejaron. Entonces, nosotros, solo Dalma tiene, el fiscal, tiene las facturas para poder comprobar los sobreprecios. Lo que pasa que, te repito, el diablo metió la cola y se metieron a investigar muchos entes esto, a nivel nacional, etcétera, y entonces ahora, digamos, no tienen forma de tapar lo que ha sido esto. ¿Qué crees que van a hacer entonces? Yo lo que creo que van a hacer, en definitiva, manejar los tiempos. ¿Que caiga en el olvido? No, por ejemplo, ellos tienen que resolver el cuadrado y Ancenusa. Son los dos temas que tienen que resolver los fiscales estos, amigos del gobierno. Entonces, no sabrán qué resolver primero. Si resuelven primero el cuadrado, que no pasó nada, digamos, o sea, una obra que solo arreglarla va a costar 400, 350 millones de pesos, pero acá no pasó nada. Ese fiscal del que acá no pasó nada, que Hidalgo, que tiene el cuadrado, ahora lo quieren hacer, ascenderlo a un cargo más importante. Camarista. Me imagino, a juez de control. Me imagino que le van a exigir que antes se expida sobre el cuadrado y lo limpie, pero después Dalma tiene que limpiar en Cenusa. Creo que se les están complicando los tiempos políticos para hacer estas cosas. Y lo que no contaban era la decisión de los legisladores Quintero, Montero y García Lorrio, que le iban a armar una
porque nosotros podríamos haber quedado, bueno, no es función nuestra investigar, pero decidimos llevarlo hasta las últimas consecuencias y le armamos una comisión para hacer el contrainforme. Y lo que nosotros ya hemos descubierto es un papelón, y eso que nosotros no trabajamos con las facturas, porque solo las tiene Dalma. Nosotros trabajamos, bueno, con un montón de otras cosas, pero no con las facturas. Ahora, Aurelio, en La Nación Sí. ha ocurrido que la opinión pública, a través de los sucesos periodísticos, Sí. ha tomado conciencia de la corrupción judicial. Porque hubo cambio de gobierno. Acá no hubo cambio de gobierno, tenemos exactamente lo mismo, y tenemos el mismo esquema funcional. No te digo que han tenido, yo digo, la desfachatez de que al hombre que durante años les ha estado ayudando a encubrir toda la corrupción en Córdoba, que son los fiscales anticorrupción, ahora lo llevan así como si nada, lo ascienden a la vista de todo el mundo. O sea, eso te demuestra que la corrupción en Córdoba está blindada políticamente. Es un tema muy delicado. Aparte en Córdoba, lo digo y no me canso, no hay oposición política, ¿está claro? O sea, la gente votó a unos para gobernar y a otros para hacer oposición, ¿está claro? Bueno, los que tenían que hacer oposición quedaron atrapados en todos los otros acuerdos políticos verticales, horizontales que hay, Macri, Schiaretti de la Sota Mestre, todo el mundo quedó ahí enredado y no hay quien la cuide a esta provincia. Eso se lo digo con toda responsabilidad. Las cámaras profesionales, no se puede apelar a las cámaras profesionales. Cuando este fiscal se expida, va a tener que explicar o va a hacer un comunicado sin explicación alguna. No sé lo que harán ellos. A ver, ellos, digamos, yo he visto con mucho dolor que el Poder Judicial de Córdoba, este sector del Poder Judicial, que es el que ha trabajado siempre en cubrir la corrupción en Córdoba, no tienen límite, no tienen límite. Yo les he visto hacer cosas que algún día les contaré, que algún día Córdoba se tiene que enterar. O sea que yo puedo esperar cualquier cosa, pero ya no sé lo que espero de ellos. Yo sí sé lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa y le vamos a poner a los cordobeses, tomen, miren, esto es lo que aquí pasó. Ahora, esa conferencia de prensa tendría que ser hecha con los medios nacionales también. Sí, como toda conferencia de prensa se invita masivamente. Yo creo que Córdoba, a mí me da mucha pena Córdoba, me da mucha pena Córdoba. Me da pena porque está entregada a su suerte. O sea, hay un gobierno corrupto, esencialmente corrupto. Unión por Córdoba, o sea, donde vos metés el dedo, hay corrupción. Está claro, en la obra pública, ahora estamos investigando ese plan del norte, donde que le hizo la señora Nazario, no hay un papel que nos muestren dónde se fue tanta plata en el famoso plan del norte de Córdoba. Y todo eso fue porque Córdoba estaba sola. Córdoba era víctima de un maridaje entre el peronismo y el radicalismo. Un maridaje entre De la Sota y Mestre que la ha dejado a Córdoba sin que nadie la cuide. No hay nadie que la cuide. Podemos haber 2 o 3 legisladores gritando por ahí. Bueno, no es poca cosa. Pero eso no es. Quizás no alcance, pero ellos es tienen suficiente. que asumir que el pueblo los votó para hacer oposición, para controlar, y no lo han hecho. Pero si ellos también están sucios, hay un Yo toma no y daca sé- de silencio. Yo no sé si están sucios, pero que nunca los vi quejarse del plan del fuero anticorrupción, a muchos de ellos nunca los vi. ¿Vos hablás de los radicales o hablás de Cambiemos? ¿Funciona junto la cosa o no? En Córdoba, a ver, en Córdoba hay 2 pactos políticos, ¿está claro? Hay un pacto político antiguo, que yo ya lo vi apenas, subí a la Cámara hace 5 años, entre De la Sota y Mestre. Ese pacto político está firme. Ese es muy conocido. No sé si hay negocios abajo, pero es fuerte, el pacto ese es fuerte. Entonces eso hacía que el radicalismo no fuera oposición de nada acá. No podía controlarlo a Unión por Córdoba. Bien. Después, cuando Macri es presidente, Macri, el mejor interlocutor que tiene en Córdoba es Schiaretti. Entonces, le baja línea a todos los que son Cambiemos en Córdoba. Che, no se le hagan difícil a Schiaretti. Entonces, ¿qué? ¿Quién cuida Córdoba? ¿Quién la cuida Córdoba de De la Sota y quién la cuida de Schiaretti? ¿O qué? ¿O porque esté Schiaretti acá, la corrupción de Unión por Córdoba se terminó? No. Bueno, ese es el rol que les ha tocado a ustedes. En minoría,
con pocos recursos, muy pocos ustedes, pero ese es el rol que les ha tocado. Sí. Y yo creo que por eso estás vos aquí, porque es Mientras muy importante que el ustedes poder- estén el superior tomando esa posta. El que tiene la llave para desenrollar esto es el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, pero acabas de decir que no lo va a hacer. Si ellos dicen, esto se acaba el fuero anticorrupción, acá hay que investigar a los funcionarios, esto se acaba. Pero eso nos acabas de decir que no se va a hacer. Sí, O sea que tendrán yo que no. seguir ustedes bregando y por lo menos abriéndonos los ojos a los cordobeses para que sepamos lo que está ocurriendo y el día que haya que poner el voto sepamos en quién podemos confiar y en quién no. Hay otro punto que yo lo he mencionado, Eduardo, también muchas veces y que me parece que debería también ser motivo de preocupación de ustedes. Hay un acto de corrupción casi permanente y además cifras enormes de costo para los cordobeses, que es el tema de la propaganda política descarada y personal del señor gobernador, de su señora, con fotos, permanentemente en los diarios. Yo he hecho un cálculo de que no es menos de 600 millones de pesos al año lo que está costando a Córdoba la propaganda que le estamos financiando de nuestros bolsillos al señor gobernador. Fíjese, si yo te lo contrasto esto, te lo contrasto con 2 datos que me tocó vivir esta semana, con 2 datos. Esto del gasto impúdico, vergonzoso en publicidad. Mira, esta semana tuvimos en la Secretaría de Ambiente. Los problemas ambientales de Córdoba, no hace falta que te los cuente. 1 millón de hectáreas bajo el agua, ¿está claro? Talada la provincia, esta provincia y el Chaco creo que son las que más desmonte han sufrido, etcétera. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de la provincia de Córdoba el año 2016 para cuidar el ambiente de esta provincia? 15 millones de pesos, de los cuales la mitad los pone la Nación. O sea que Schiaretti en su primer presupuesto le ha puesto en este año 2016 7,5 millones de pesos para los problemas ambientales de una provincia que tiene 900. Eso te da la pauta. Y 600 millones para propaganda de sí mismo, Pero, para decirnos a los cordobeses lo bueno ahora que querés es, que te lo cuente. lindo de las cosas que Te va voy a hacer. Te voy a contar otra. También, porque esto es del jueves, ahora te voy a contar lo del viernes. El viernes, aprovechando el feriado, me fui al Parque Nacional Quebrada del Condorito. El Parque Nacional Quebrada del Condorito son, creo, 30 y pico mil hectáreas. Ahí hay casi trabajando 20 guardaparques, hay toda una infraestructura de cuidado. Córdoba tiene ahí la principal reserva hídrica, ahí pegada al lado, 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas para custodiar, ahí están nuestras principales vías de agua. Nacen de ahí. ¿Sabes cuántas personas tiene Córdoba para cuidar su principal fuente hídrica? 1. A ver, y después gastan en publicidad lo que gastan. A ver, ¿y los medios de prensa? ¿Por qué no dicen nada de esto? Porque ¿quiénes son los destinatarios de esta publicidad? Sí, sin duda. Lo que pasa es que no le pidamos a los medios que actúen en contra de su No, propio por interés. supuesto. A los que tenemos que apuntar supuesto. es precisamente no a los que están contratando, ellos no están cometiendo ninguna falta. No, al pero que a está ver. usando nuestros recursos en su propio beneficio, Pero, es decir, pero por incurriendo en eso corrupción. te digo, el problema de Córdoba, el problema central de Córdoba es que se ha quedado sin quien la cuide. Córdoba está a la buena de Dios. Aurelio, disculpa mi ignorancia. ¿Quién nombra a los miembros del Superior Tribunal de Justicia? Los propone el Poder Ejecutivo. Y bueno, entonces, mientras eso sea así, esto no tiene solución. No, sí va a tener solución. ¿Sabes por qué va a tener solución? A ver, si a la gente la dejan expresar, mira lo que ha pasado ayer en Colombia. En Colombia estaba todo armado para que la FARC siguiera manejando el narcotráfico por décadas, como lo ha venido manejando. Y el pueblo colombiano le dijo que no. El pueblo de Córdoba algún día va a poner esto en su lugar. Algún día lo va a poner. Yo confío que el pueblo de Córdoba va a poner esto en su lugar. Hemos llegado al final, pero realmente ha sido una entrevista muy interesante, Aurelio. Como siempre, muchas gracias. Gracias a Aurelio y te felicito porque sos una de las pocas voces. Quiero rescatar también el hoy periodista y antes legislador Fonseca, que fue el primero que empezó con este tema de Ancenusa. Ricardo Fonseca, la verdad que es una pérdida, pero bueno, hay otros legisladores. Yo no soy quien para decir quién sí, quién no. Lo que te quiero decir que los que somos pocos. Porque, digamos, quien debía cuidarle a esta provincia... No la cuida. No la cuida. Gracias, Aurelio.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Voy a hacer un esfuerzo mental para cambiar de tema. Pero antes quiero decir una cosa. Ahora van a llover millones de pesos en la provincia y en la ciudad. Si no hay controles, si los cordobeses y los ciudadanos no controlan, pobre provincia y pobre ciudad. Cambio de tema. La semana pasada visité Manantiales, me invitó la empresa Edisur a la reunión anual que hacen en este predio. Cuando uno llega no va directamente a la carpa. Han hecho un circuito para que se recorra todo Manantiales. 1000 hectáreas. 1000 hectáreas son 1000 manzanas que ha comprado Edisur para urbanizarla. 1000 hectáreas. Fui el año pasado, estaba todo empezando. Fui este año, me asombré. Hay sectores consolidados. Esa es la obra de los emprendedores. Esa es la obra de la empresa privada. Y de eso quiero hablar, queridos amigos, porque hay dos formas en que una ciudad se expanda. Una forma es arbitraria y la otra forma es con planificación. Y entonces las diferencias están a la vista. Córdoba es un fenómeno interesantísimo. El crecimiento de Córdoba no es solo un crecimiento vegetativo. Acá hay inmigración interna de los pueblos de la provincia y externa, entre comillas, de los habitantes de las provincias vecinas. ¿Por qué? Porque Córdoba tiene universidad, industria y las sierras. Y dentro de poco, algún día, va a tener la Mar Chiquita. Pero no me hagan hablar de eso. Voy a hablar de la empresa porque Edisur y otras empresas desarrollistas son empresas privadas y quiero reivindicarlas. ¿Por qué? Porque en la República Argentina, cuando uno dice empresa, el inconsciente colectivo piensa en empresarios que se aprovechan de los que compran y de los que contratan servicios. Piensa en patrones que se aprovechan de sus empleados. Y piensa en contratos corruptos, porque la corrupción necesita uno de cada lado, un funcionario y un empresario. Quiero decirles que hay otro universo de empresas, pero antes de explicar qué es una empresa, quiero explicar qué no es una empresa. Hay 4 instituciones parecidas a empresas que son lo que confunden. La primera de ellas son los pseudoempresarios amigos del gobierno. Un autócrata agarra a una persona de pocas luces, es mejor que sea de pocas luces, y le dice, te voy a convertir en empresario porque te voy a dar prebendas. ¿Qué prebendas? Se preguntarán ustedes. Hay 1000 prebendas, pero se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Precio y mercado. Te voy a dar precio, vos vas a vender este producto a este precio, o te voy a dar mercado, vos en esta zona sos el único que va a vender. Y esa persona se convierte en un mega empresario. Piensen en Lázaro López, piensen en Cristóbal, en Lázaro Báez, ¿cómo es?
voy a recurrir a mis apuntadores, en Lázaro Báez y en Cristóbal López. Segunda institución. La segunda institución son empresas verdaderas que hacen contratos fraudulentos con el Estado. Te voy a hacer un contrato a un precio superior al de mercado, pero esa diferencia, que no es coima, es sobreprecio, esa diferencia es mía, me la das a mí. La tercera institución ya no depende del Estado. Son grupos empresarios que entre sí hacen distintos artilugios para evadir la competencia. Son las corporaciones. Es lo que generan los oligopolios. Nosotros hemos visto un golpe de oligopolios cuando ganó Macri. ¿Se acuerdan la estampida de precios que hubo en los supermercados? Eso fue un movimiento producto de los oligopolios. Y la cuarta institución, que se confunde con las empresas, son las sociedades del Estado que compiten con las verdaderas empresas. El caso paradigmático nuestro es Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. No se puede competir con una empresa que si se funde recibe fondos de afuera y sigue trabajando, porque entonces no existe competencia alguna. Esta es la situación, queridos amigos, de la empresa privada. Pero la empresa privada es lo que genera el verdadero desarrollo. Y voy a explicar por qué. Las empresas privadas que no trabajan con el Estado, que son Edisur y todos los desarrollistas, las empresas constructoras de obra privada, no tienen contratos con el Estado y entonces necesitan competencia perfecta. Las empresas industriales de la industria metálica, la metalmecánica, los autopartistas, las empresas que exportan, las empresas que trabajan con el agro, las de agricultura, las de ganadería, los que hacen turismo, esas empresas que trabajan con el exterior o que trabajan entre sí, necesitan competencia perfecta porque si no, no pueden progresar. Se los voy a explicar claramente, siguiendo con el ejemplo de Edisur. ¿Quién es el cliente de Edisur? Es la franja más alta de la clase media y la clase media alta. Imagínense ustedes que cambiaran las circunstancias porque existiera una situación de equilibrio económico, se acaba la inflación o inflaciones de tenores muy bajos, seguridad jurídica y proyección al futuro de estos dos temas, y entonces los clientes de estas empresas, como Edisur y otros desarrollistas, pasan a ser la clase media media y la clase media baja, es decir, el 70% de la República Argentina. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Que uno le diga a un empresario, señor empresario, usted que está trabajando con una franja, no sé, de un 15%, de un 20%, yo le ofrezco el 70% del mercado de la República Argentina. Ese empresario, ¿qué hace? Ese empresario tira manteca al techo, porque es mucho mejor tener un porcentaje más bajo de utilidad, pero en un universo extremadamente más grande. Fíjense ustedes que los únicos que generan riqueza con el pago de impuestos genuinos son las empresas que no contratan con el Estado. ¿Cómo me dice eso? Van a decir ustedes. Una contratista de obra pública paga impuestos. Claro que paga impuestos. Una contratista de obra pública que hace una ruta, por ejemplo, y compra material, paga impuestos. Pero ese impuesto lo carga el costo de obra, que lo paga el comitente, que es el Estado. De manera tal que el Estado le está cobrando un impuesto que se paga con un precio más grande que le pone el contratista porque paga el impuesto. De manera tal, y acá viene la novedad de esta locución, si es que tiene alguna novedad mi locución, señores empresarios que no contratan con el Estado, que necesitan ustedes un escenario de competencia libre para crecer, sepan ustedes
que los que sostienen al Estado y por lo tanto sostienen toda la obra pública con la corrupción adentro y sostienen todo el empleo público, son las empresas que pagan impuestos sin cobrarle al Estado la factura o los certificados. Eso les da entonces una autoridad muy grande, queridos amigos. Este es un mensaje para ese grupo de empresas. Ustedes tienen que velar por el sistema. Ustedes dirán, nosotros somos factores de poder, no formadores de opinión. Yo no soy maestro, yo trabajo para ganar plata. Por supuesto que sí, siga ganando plata, que esa es una de las razones de la empresa. Pero ayude a los formadores de opinión, asista a los formadores de opinión, para que los formadores de opinión puedan transmitirle a la sociedad, que en definitiva es la que decide. Recuerdan que acá hay dos ideas, la dádiva o el esfuerzo a riesgo propio, que la única solución es el esfuerzo a riesgo propio, porque les recuerdo, la política partidaria es una vocación, le estoy hablando a estos empresarios, pero la política ciudadana es una obligación. Ustedes dirán, eso es la defensa de las instituciones. Sí, pero antes de la defensa de las instituciones está la defensa del sistema. Si ustedes no defienden el sistema, las instituciones, queridos amigos empresarios privados, son cartón pintado. Es palabra de honor. Les voy a contar hoy la historia del primer hospital que hubo en Córdoba, de los dos primeros hospitales. Y el primero creo que fue también el primero en la Argentina, tengo casi la certeza. Yo no he podido investigar en otras ciudades antiguas del país, pero creo que el de Córdoba fue el primero. La corona española se ocupó desde el comienzo en hacer que en sus posesiones americanas se crearan hospitales para que se atendieran los enfermos pobres, porque para eso eran los hospitales exactamente. La gente rica o la gente que no era pobre se atendía en sus casas. El médico iba a sus casas y si tenían que quedarse en cama enfermo, el médico iba a verlos allá. El pobre se asistía en los hospitales. Una semana después de fundada Córdoba, el 13 de julio de 1573, el rey Felipe II dictó unas ordenanzas que se llaman ordenanzas de población, que daban una serie de normas que debían aplicar los españoles que fundaban ciudades en América y cómo debían funcionar, las instituciones, etcétera, etcétera. Se llaman las ordenanzas del Bosque de Segovia porque ahí fue donde las suscribió. Y en una parte dice textualmente, leo, encargamos y mandamos que nuestros virreyes, audiencias y gobernadores con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles e indios de sus provincias y jurisdicciones se funden hospitales donde sean curados los pobres y enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Movido por esto, cuando Córdoba apenas tenía 4 años de vida, mejor dicho, ni siquiera los tenía, el 8 de febrero de 1576, todavía estaba en Barrio Yapeyú, no había sido trasladada a lo que hoy es el Casco Chico, don Lorenzo Suárez de Figueroa, que era el teniente general de la gobernación, firmó una escritura delante del escribano Francisco Pérez disponiendo la fundación de un hospital de su propio peculio, es decir, financiado por él, y bajo el nombre de Santa Eulalia o Santa Olalla, que es una santa que murió crucificada en España en el año 303. Donó para eso una chacra que tenía al principio de la cañada, otras propiedades y 200 fanegas de trigo, maíz y cebada. Una fanega, en esa época las semillas y los granos no se pesaban, sino que se medían. Y una fanega equivalía a 11 litros y medio. 200 fanegas de trigo, 200 de maíz y 200 de cebada. Y además, todos los años, mientras él viviera en Córdoba, el 10% de lo que le produjeran sus tierras iba al hospital, que fundaba para el servicio de Dios nuestro Señor y amparo de los pobres y descargos de mi conciencia. Ese hospital de Santa Olalla, cuando se traslada a Córdoba, el 11 de julio de 1577, el plano que el propio Suárez de Figueroa hace dibujar,
tiene asignada una manzana, la manzana que estaba entre las calles hoy llamadas Entre Ríos, Obispo Salguero, Corrientes y Paraná. Sin embargo, no fue ahí a donde se instaló, por otras razones. En 1588, todavía el hospital no había tenido un lugar físico, Francisco Blázquez hizo un testamento antes de morir y donó una casa para el hospital, que estaba en la esquina noroeste de lo que hoy son las calles Duarte Quirós a Independencia. Después estuvo en otras casas, se mudó varias veces y luego fue atendido por un convenio que hizo el Cabildo por una orden religiosa de hospitalario, es decir, de sacerdotes y frailes que se ocupaban de la atención de los enfermos, que se llamaba la Orden de San Juan de Dios. Durante muchos años se ocuparon de eso. ¿Quiénes se atendían los españoles? Insisto, los pobres, tanto españoles no significaba nacidos en lo que hoy es España, sino nacidos también acá, es decir, descendientes de españoles, súbditos blancos del rey de España. Españoles e indios, pobres también, porque el indio rico obviamente no necesitaba eso, y el indio que estaba en encomienda, es decir, que el tributo que debía pagarle el rey, el impuesto se lo pagaba el encomendero tenía que ocuparse de financiar su tratamiento cuando caía enfermo. En 1606 se contrata el primer médico, que se llamaba Francisco Bernardo Gijón. Lo contrata el Cabildo para que atienda a los enfermos del hospital. Pero también contrata a cirujanos, que no eran médicos, sino que eran prácticos. El primero que contratan, y que estuvo muchos años, se llamaba Martín de Fonseca, era un portugués que era barbero, es decir, peluquero y cortaba la barba, afeitaba, y sangrador, porque la sangría, es decir, sacar sangre, era un tratamiento médico muy corriente en esa época y se creía, por una serie de cosas que no viene al caso explicar ahora, que mejoraba ciertas enfermedades. También había enfermeros distintos que ha habido a lo largo del tiempo, e incluso he registrado una enfermera mujer que se llamaba Sebastiana, que era viuda de Herculano Canario, y que el Cabildo la contrata dándole un lugar para que viva, dándole alimentos para que cuidara a los enfermos, en el año 1657. Hubo intención de crear otro hospital. Juan de Tejeda Mirabal, de quien yo he hablado porque es el que funda el convento de las Carmelitas, el convento de Santa Teresa en 1624, cuando recién se había casado, estuvo al borde de la muerte por una enfermedad. E hizo una promesa a San José de de fundar un hospital a su costa bajo la advocación de San José. Cuando ocurrió este episodio que conté vez pasada de esta hija que aparentemente murió y invocó a Santa Teresa y le prometió hacer un monasterio, entró en conflicto porque las dos cosas no podía hacerlo, no tenía tantos bienes para hacer las dos. Entonces, por el consejo de su hermana Leonor, la fundadora de las Catalinas, dejó el hospital e hizo el monasterio, que le llamó de San José, digamos, cumpliendo con el santo la promesa que le había hecho. Ese hospital, obviamente, por ese motivo, no se construyó y siguió siendo el de Santa Olalla. ¿Cuál era la medicina? Era fundamentalmente naturista, estaba basada en los principios de Hipócrates y Galeno, el tema de los humores, la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, etc. Y la terapéutica era fundamentalmente naturista, la farmacopea estaba tomada toda de la naturaleza, que se enriqueció con muchas plantas indoamericanas, por ejemplo, la quina, el chañar, la carqueja, el hinojo, el palán, la granadilla, etc. Se administraba y se preparaba en boticas. La primera, la más antigua de la Argentina, fue la de la Compañía de Jesús. Y después aparecieron las primeras boticas particulares. El primero de todos fue Felipe Roca, un boticario, es decir, diríamos hoy un farmacéutico catalán, y después el doctor médico Miguel del Mármol, conde de Lúcar, puso otra botica. Pero este hospital de Santa Olalla siguió funcionando hasta que el 18 de octubre de 1763, un ilustre sacerdote de Córdoba, el doctor Diego Salguero de Cabrera, deán de la catedral y después obispo de Arequipa, en Perú, fundó el Hospital San Roque. Era uno de los hombres más ricos de Córdoba, tenía una gran fortuna y donó 4 estancias, entre ellas las de Olain y Ayampitín. Habrán oído hablar de la Pampa de Olain, donde está la capilla de Olain, que era de esta estancia. 4 estancias, muchas propiedades en Córdoba y una serie de rentas que él tenía.
En el año 1766, es decir, 3 años más tarde, Carlos III aprueba el Hospital San Roque y llama el cabildo a los padres betlemitas, que era otra orden que se ocupaba del tratamiento y de la curación de los enfermos. Hubo un pleito a la muerte del obispo porque sus parientes se pleitearon con el hospital porque querían recibir parte de la herencia y en definitiva lo ganó el hospital al pleito. Estuvo en distintos lugares, pero muchos años estuvo en lo que había sido el noviciado jesuítico, que después de la expulsión de la compañía se los dieron a los betlemitas para instalar el hospital, en la esquina noroeste de Colón y Rivera Indarte. Abajo está la cripta que cruza un túnel por debajo de Colón. Y recién el 20 de julio de 1800 se muda el Hospital San Roque a lo que fue durante 2 siglos su sede, en la calle Rosario de Santa Fe y el Obispo Salguero. Y 200 años justo después, en el año 2000, se muda a su actual sede que está en la Bajada de Pucará. Esos fueron los 2 primeros hospitales que tuvo Córdoba. Prudencio, no hay tiempo para comentarios. Nos quedamos entonces reflexionando estas cosas que nos ha dicho Aurelio García Elorrio. Si no controlamos nosotros, los ciudadanos de Córdoba, ¿quién va a controlar lo que hagan nuestros gobernantes? Así es, queda un sabor amargo de escuchar estas cosas, pero también una luz de esperanza de que hay gente que está luchando para que esto se conozca y los cordobeses algún día abramos los ojos. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.